Hola chicos, pues bienvenidos a esta primera presentación del curso de Biotecnología Ambiental, donde vamos a introducirnos y hablar un poquito de las bases de la biotecnología ambiental. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos entrando a definir la biotecnología. Aquí nos vamos a ir rápido porque yo creo que todos ustedes ya han visto estos temas desde antes, ¿no? Como tal, la biotecnología se puede definir desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero en general todas coinciden en que es usar seres vivos o partes de ellos para producir algún bien o algún servicio en beneficio del ser humano. Eh, y dentro de este gran abanico conceptual tenemos que recordar que el mejoramiento natural o por métodos tradicionales de especies vegetales y de especies agronómicas no, no entran estrictamente hablando dentro de la biotecnología, ¿no? La biotecnología hace uso de técnicas de biología molecular que involucran el mejoramiento genético de especies. Entonces, cuando hablamos de biotecnología de animales o plantas, pues estamos diciendo que son mejorados genéticamente por técnicas de biología molecular. Ahora, como la biotecnología, y ustedes no me dejarán mentir que es un concepto que para a muchas personas o para el ciudadano de a pie, digámoslo así, puede resultar un poco difícil de entender. Los divulgadores de ciencia y los académicos y la gente que se desenvuelve en el ámbito biotecnólogo, pues lo que ha hecho ha sido clasificar muchas de las, porque tiene muchísimas aplicaciones la biotecnología, pues por colores, dependiendo de las áreas, ¿no? Ya sabemos nosotros que el uso de colores, se puede estar justificado en la necesidad para clasificar y simplificar las cosas hacia la sociedad, pero también muchas veces el gran número de colores o de matices que pueden haber, pues puede ser contraproducente y puede ser un poco confuso al mezclar diversos criterios, ¿no? Muchos autores defienden que esta clasificación es muy excluyente porque hay ramas de la biotecnología que interaccionan constantemente, ¿no? No sé, por ejemplo, la biotecnología microbiana, pues es como un concepto muy amplio, ¿no? Decir nada más, pues sí, biotecnología eh, microbiana, pues tú no estás especificando porque pues prácticamente todas las áreas de la biotecnología puedes utilizarla, en la roja, en la verde, en la amarilla. Entonces, cuando hablamos precisamente de biotecnología ambiental, a la cual nos la han mandado a un modesto gris, muchos autores defienden que la biotecnología ambiental debería ser biotecnología verde y que la biotecnología agrícola debería ser parte de la biotecnología ambiental porque muchos de las consecuencias de la biotecnología verde son la mejora o el control de las plagas o la mejora de los cultivos, la proliferación o el cuidado de la biodiversidad. Entonces que la biotecnología gris y la verde pueden estar como de la mano siempre, ¿no? Entonces dentro de la biotecnología ambiental la clasificación de colores dice que son pues todas aquellas herramientas de ingeniería genética y molecular que van en pro de la mejora del ambiente, ¿no? Y aquí algunos ejemplos: bioremediación, biofiltros, limpieza de contaminación, etcétera, etcétera. Ahora, pese a que la definición de biotecnología es muy amplia y nosotros sabemos que abarca muchísimos aspectos, todavía parece que desde el punto de vista de la percepción social que hay hacia ella, la gran, la gran la que es más evidente y la que es más afamada es la biotecnología roja, ¿no? Que es aquella que está al servicio del sector médico, farmacéutico, incluso también del industrial. Son las más dominantes, son las más atractivas para una buena parte de la, de la sociedad. Entonces, como la biotecnología ambiental durante mucho tiempo, quizás ahorita ya no tanto, pasó como a un segundo plano, porque sus aplicaciones y sus logros no están siendo publicitados todo el tiempo, no llenan las 8 columnas de un encabezado principal en los periódicos,
siempre ha estado un poco relegada como un papel secundario, ha estado un poco marginada y pues es un poco derivado de que estamos pues en un mundo que la sensibilidad por el deterioro ambiental ha ido creciendo, pero todavía no es suficiente, ¿no? Sigue siendo insuficiente la preocupación que tenemos por el deterioro ambiental. Entonces, debido a esto, pues muchos autores proponen que la biotecnología ambiental es todavía la cenicienta de las biotecnologías. Porque derivado de la amplia exposición mediática que rodea a las grandes preguntas científicas de nuestra era, podemos olvidar que no todas las formas de biotecnología utilizan este tipo de técnicas, tecnologías tan complejas, tan complicadas como los xenotrasplantes, las modificaciones genéticas, el uso de células madres, las clonaciones y demás, ¿no? Y que muchas de las aplicaciones biotecnológicas son mucho más simples, pero que su impacto y su beneficio puede ser igual o mayor que el de las técnicas más sofisticadas, ¿no? A pesar de que es más glamuroso hablar, ya sabes, de uso de células madres, de terapia génica, de terapia de fagos y demás, es mucho más fashion, ¿no? Decir esto, que quizás hablar de técnicas muy sencillas o mucho más simples, pero que pueden ser igualmente poderosas y que pueden tener incluso una repercusión a nivel de salud global mucho más grande, aunque indirectamente, ¿no? Como las estrategias de control de la contaminación. Ahora vamos definiéndola de acuerdo a los autores o el lugar donde busques la definición. Tú puedes encontrar diferentes clasificaciones de la biotecnología ambiental. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, la de la Sociedad Internacional de Biotecnología Ambiental, que es integración de la ciencia y la ingeniería para el desarrollo, uso y regulación de los sistemas biológicos para la descontaminación del medio ambiente, llámese tierra, aire, agua, y para el desarrollo de procesos amigables con el mismo, ¿no? O sea, tecnologías verdes y todo aquello que está enfocado al desarrollo sustentable. Y por ahí también la aplicación de los procesos biológicos modernos para la protección y recuperación y la calidad del medio ambiente. Entonces, estas definiciones son solo algunas que traemos aquí, porque hay bastantes otras, ¿no? Dependiendo del libro en el que te vayas, algunos autores lo manejan de una u otra manera. Ahora vamos hablando cuál es la ventaja de utilizar estrategias de biotecnología ambiental. Y sabemos que las estrategias de biotecnología ambiental pues usan organismos vivos en vez de sistemas no vivos, ¿no? Como los procesos físico-químicos. ¿Pero por qué? Bueno, una de las principales ventajas es la economía. Sabemos que el término económico es muy, muy importante desde el punto de vista de aplicaciones, porque con él, esta puede ser la diferencia entre que un proyecto vaya a ser viable y vaya a ser aceptado o no. Desde el punto de vista económico, siempre, siempre, siempre es prioritario. Entonces, sabemos que va a ser en la mayoría de los casos más barato la utilización de procesos biotecnológicos que procesos físico-químicos, ¿no? Uno de estos ejemplos es el tratamiento de los residuos orgánicos. El compostar 1 kilogramo de materia orgánica, según Castillo, es hasta entre 8 y 10 veces más barato que incinerarlo, que tratar este residuo mediante la incineración, ¿no? Entonces, desde aquí vamos viendo una de las ventajas de los procesos de bioremediación o procesos biotecnológicos para el tratamiento de contaminantes. Después, la versatilidad. Al hacer uso, los biotecnólogos, de organismos y sobre todo de microorganismos, sabemos que entonces se tiene la ventaja de la adaptabilidad. Los microorganismos son seres que son ampliamente adaptables, que tienen diversidades metabólicas increíbles y que son capaces de proliferar en muchas condiciones y medios distintos. Por lo tanto, la utilización de sistemas de tratamiento biológico se vuelve
muy amplia. El rango de aplicación es bastante amplio. ¿Por qué? Porque son procesos muy versátiles. Y por último, la eficiencia. A diferencia de muchos procesos físico-químicos, que lo que hacen es cambiar el medio, ¿no? La fase de un contaminante, pero no alteran su estructura química, no lo degradan, no lo transforman. Los métodos biológicos muchas veces sí lo hacen. Y es tanto así que no solo lo transforman, sino que lo mineralizan, lo terminan oxidando completamente y convirtiéndolo muchas veces a CO2 o a otros compuestos oxidados. Y entonces esto genera una destrucción completa de los contaminantes, que es un factor muy importante a tomar en cuenta, porque entonces ya no necesitas de tratamientos secundarios o de disponer los residuos o de confinamiento de residuos, que sí puede haber en métodos de inmovilización o en métodos de separación física, ¿no? Como las filtraciones, como la coagulación, floculación, métodos físico-químicos. Entonces, pero para que se cumpla esto, pues se tienen que tener algunas características. El sistema tiene que tener organismos viables. Tenemos que considerar que para que pueda ocurrir la descontaminación, obviamente tiene que haber microorganismos que sean capaces de hacerla. Y que además tienen que estar en sus condiciones adecuadas. Si cumplimos con este binomio de aquí, con estas dos características, que es obtener organismos viables y tener condiciones adecuadas en nuestro medio, probablemente, muy probablemente lo que vamos a lograr es una destrucción completa de nuestros contaminantes. ¿Sí? Ahora, pero todo esto, pues no todo es miel sobre hojuelas en esta vida, ¿no? Dicen que cuando suena demasiado bonito para ser verdad, es bueno desconfiar un poco. Y bueno, claro que es cierto, no todo es miel sobre hojuelas, se tienen desventajas, también los métodos biológicos tienen desventajas. ¿Cuáles son los principales inconvenientes en los procesos de bioremediación? Uno es el tiempo. Obviamente no van a ser tan rápidos como los métodos físicos o químicos, ¿no? El tratamiento térmico de 1 kilogramo de materia orgánica es mucho más rápido que el compostaje de 1 kilogramo de materia orgánica, ¿no? Y si tú quieres contrarrestar un poco este inconveniente, lo que vas a tener que hacer, además de mantener condiciones óptimas en el sistema de tratamiento, es tratar de potencializar la actividad microbiana en él. ¿Cómo? Pues añadiendo nutrientes, añadiendo componentes que funjan como aceptores de electrones, que ayuden al proceso de mineralización. Esto va a intensificar tu tratamiento, pero va a repercutir en el costo. Y al aumentar el costo, pues este es un inconveniente, ¿no? También que dependiendo del tipo de tratamiento, las condiciones en las que está, pues puede haber emisión de gases normal, producción de olores, lixiviados, y estos pueden ser potencialmente tóxicos, por lo tanto hay que cuidar esa situación para no afectar a las especies o a las comunidades circundantes, y que también puede haber liberación o proliferación de patógenos oportunistas, agentes microbianos que pueden ser problemáticos hacia la salud de las especies que ahí conviven. Entonces esta también es una desventaja que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, ¿cuándo entonces debería yo considerar utilizar un tratamiento biológico o biotecnológico para resolver una problemática de contaminación? Pues cuando existe una tasa de degradación viable, es decir, que se conoce el ambiente o se tiene información suficiente para determinar que los microorganismos que se van a utilizar o que son parte del mismo ecosistema pueden degradar el contaminante y que a una velocidad aceptable, ¿no? Que no vas a tardar ahí las décadas, que bueno, sí se va a tomar un tiempo, pero un tiempo que sea lo suficientemente aceptable, viable técnica y económicamente. Cuando se tienen grandes volúmenes a tratar, normalmente como el costo es uno de los principales temas a considerar durante el desarrollo de un proceso de tratamiento, si tú tienes volúmenes muy grandes y los quieres tratar por procesos físico-químicos, el costo normalmente va a ser prohibitivo. Tratar grandes volúmenes por métodos físico-químicos
casi siempre es muy costoso y no es factible. Por lo tanto, prácticamente es un hecho que vas a inclinarte hacia los métodos biotecnológicos cuando tengas grandes volúmenes. Si las concentraciones de los contaminantes no son bestialmente grandes, altas, y dan el pie para que se desarrollen los microorganismos, entonces también es algo deseable y que vas a tener que considerar como un buen candidato a los tratamientos biológicos. Si hay una factibilidad técnica para la adaptación de los organismos nativos, esta es una consideración importante. Siempre el biotecnólogo ambiental tiene que tratar de que sean los mismos organismos nativos los que puedan hacer la remediación. Esto indica que tú tienes que hacer un análisis bien detallado para saber si bajo las condiciones o los esquemas que tú planeas implementar de tratamiento, tus organismos nativos van a poderse adaptar o no, si son susceptibles a la adaptación o no. Y por último, cuando hay una aceptación pública del tipo de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la opinión pública aprueba a grandes rasgos la utilización del tipo de tratamiento que tú propones, también vas a entonces tener que considerar su uso. Es una luz verde para usarlo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, o ocurrió hace ya algunos años en México con todos los proyectos de transgenia, ¿no? En el sector agrícola, en el sector industrial o en el sector también medioambiental, donde entra una ley en el sexenio de Peña Nieto, no recuerdo el año exactamente, 2014 o 2015, donde es la ley antitransgénicos, y entonces no se pueden utilizar ninguna especie vegetal transgénica en el país ni cultivarse, y entonces muchos de los proyectos que estaban encaminados ya y que estaban en desarrollo no se pudieron concluir. Y entonces, al no haberse ponderado bien esta cuestión legislativa y el panorama público y legal que hay en torno al uso de estas tecnologías, pues se tuvo ahí ese inconveniente, ya no se pudo concluir, no se pudieron hacer o completar los proyectos que se tenían. Hay que considerar entonces las proyecciones sociales y económicas de la biotecnología ambiental, es decir, hay área de trabajo, hay área de desarrollo, puedes desarrollar tu carrera en el aspecto medioambiental de la biotecnología. Pues la respuesta es que probablemente sí. Nosotros sabemos que hay biotecnología que ya está bien posicionada en el mercado social, ¿no? O en los aspectos sociales comunes, como es el tratamiento de aguas o el tratamiento de residuos sólidos, y hay tecnología que cada vez va ganando más auge, ¿no? Más seguidores, como la biofiltración, pero no es todo lo que hay y cada vez va creciendo más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la sensibilidad hacia el deterioro ambiental los crecientes problemas ambientales y sanitarios que hemos tenido derivado de la contaminación han hecho que la biotecnología ambiental sea una de las actividades con mayor proyección e interés social. Por ejemplo, en 2001 el 15% del mercado medioambiental estaba basado en la biotecnología ambiental. O sea, todo aquel dinero que se movía en el mundo en el ámbito del cuidado del medio ambiente, llámese productos, llámese consultorías, desarrollo de nuevos procesos, el 15 al 20% de todo eso era exclusivamente cuestiones de biotecnología ambiental, pero se prevé que se fuera a triplicar para el 2025, ¿no? Esa es una proyección que se hace y que ya prácticamente estamos por ahí. En 2009, por ejemplo, el 25% del mercado medioambiental global, o sea, ya no solo del mercado biotecnológico, sino de todo el dinero que se mueve en el mundo por cuestiones de cuidado del medio ambiente, una cuarta parte era solamente del tratamiento de aguas residuales. Entonces, como ven, es un mercado que sigue ahí y que va a estar necesitando cada vez más y más porque va creciendo. Entonces, ¿dónde interviene la biotecnología ambiental?
Bueno, uno piensa que la biotecnología ambiental se basa o se enfoca solamente en la remediación, es decir, en el control de la contaminación. Pero bajo la óptica de muchos autores, una, una buena parte de la biotecnología convencional, es decir, de otras áreas de la biotecnología, como la médica, como la industrial, la farmacéutica, pueden ser considerados como biotecnología ambiental. ¿Por qué? Porque una importante cantidad de los recursos que se requieren y que son de interés farmacéutico proceden de la existencia y mantenimiento de la biodiversidad de la tierra, es decir, pues cuántos antibióticos no han surgido a partir de el aislamiento de nuevas cepas y de nuevos compuestos. Entonces, como la biotecnología ambiental o uno de los intereses principales de la biotecnología ambiental es la conservación de la biodiversidad, pues entonces también entra dentro interviene la biotecnología ambiental, interviene y se relaciona mucho con otras áreas de la biotecnología, indirectamente. Eh, por otra parte, si tú ves que, por ejemplo, en la biotecnología o en el sector industrial, cada vez es más común el que las industrias migren sus procesos, por ejemplo, la producción de fármacos o la producción de moléculas o de compuestos químicos hacia vías biológicas, es decir, buscar organismos que sean capaces de sintetizar ese tipo de compuestos, es uno de los principales objetivos de la biotecnología industrial. Pero esto pues no solo es necesario industrialmente desde el punto de vista económico, sino también lo que ocurre cuando tú cambias a un sistema de un proceso más amigable y que genere o que requiera de menos catalizadores, de un menor número de intermediarios químicos y se realiza por una síntesis verde, pues se reduce el uso de reactivos y la generación de subproductos y por lo tanto pues es ambientalmente más preferible. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que la biotecnología ambiental no solo interviene en el tratamiento de la contaminación o el control de la contaminación, sino que también interviene en la gestión de los residuos, es decir, buscar la manera de que los residuos que se generen sean menos peligrosos y sean en menor cantidad y que se puedan tratar mejor y volver los procesos de manufactura más amigables, utilizar compuestos menos peligrosos, utilizar menos cantidad de solventes que al final van a terminar como residuos y que pueden ser peligrosos y demás, ¿no? Entonces, aquí está, desde la rama industrial pueden intervenir estas tres: el control de la contaminación, la mejora en la gestión de los residuos, el cambio o la adaptación de procesos de manufactura que también influyen en la producción de residuos. Estos son los puntos de intervención en los que aplica la biotecnología ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas? ¿No? Si ustedes se van 20 años para atrás, pues ¿qué ha ocurrido? Que cada vez el grado de contaminación ambiental que es generado por procesos industriales ha ido aumentando. Y las consecuencias que ha traído para la salud del ecosistema y la salud humana, pues ha exigido que se adopten medidas de cumplimiento cada vez más estrictas, cada vez más necesarias, y entonces las legislaciones se van adaptando y entonces el que contamina tiene que pagar o tiene que remediar. Esto ha hecho que entonces estos nuevos enfoques de la biotecnología sean cada vez más evidentes. ¿Por qué? Porque ahora a las industrias ya no les conviene contaminar porque les sale más caro. Entonces lo que están tratando de hacer son que sus procesos evolucionen, que sus procesos cambien y se adapten para que se vuelvan más verdes y más amigables con el medio ambiente. De esta forma, pues la biotecnología ha incrementado su campo de influencia a muchas de las actividades productivas que pueden estar basadas o no en la biotecnología convencional, pero que tienen en común que el componente ambiental debe ser considerado como un recurso o parte del proceso. Y entonces,
Bajo este esquema, muchos autores manejan que cualquier aspecto de la biotecnología convencional en el que el componente ambiental deba ser considerado como recurso o proceso, pasa a formar parte de la biotecnología ambiental, digamos que en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, como es muy amplio, hemos visto que dependiendo el enfoque, puede haber muchas áreas de la biotecnología que sean parte de la biotecnología ambiental. Sin embargo, algunos autores como este Beccares, ¿no? Nos refieren que hacen una investigación bibliográfica en un buen número de libros de biotecnología y expresan el porcentaje en el cual diversos temas se manejan en los libros. Entonces, la bioremediación y fitorremediación, esas están en el 100% de los libros de biotecnología ambiental. El tratamiento de aguas residuales también está en la gran amplia mayoría, ¿no? En 3/4 partes de los libros se habla sobre el tratamiento de residuos sólidos, es un tema que tratan. La bioenergía, la producción de biocombustibles y demás, la biominería, el desarrollo de biosensores, la biomonitorización, pues, el control de plagas y enfermedades, que muchas veces podrías considerarlo como la parte de la biotecnología agrícola, la mitad de los libros la manejan como biotecnología ambiental también. El uso de OGMs, la biodegradación, que también está muy relacionada con la bioremediación, pero desde un punto de vista más bioquímico. También está el tratamiento de gases, el compostaje, incluso la biotecnología agrícola la meten dentro de la biotecnología ambiental. Ya estos temas, pues menos comunes, pero algunos cada vez se vuelven más importantes o están más en la mira pública y cada vez son más comunes de encontrar en libros y artículos, revistas de biotecnología ambiental, como por ejemplo el desarrollo de biopolímeros, los ciclos biogeoquímicos, que por ahí también vamos a estar viendo. Y bueno, así como ven, el campo de la biotecnología ambiental es multidisciplinario y es muy amplio. Ahora, ya habíamos adelantado un poco que la biodiversidad resulta muy importante para la biotecnología en general y para la biotecnología ambiental, ¿no? Si nosotros pensamos con detenimiento, la biodiversidad es un recurso muy importante para muchas áreas de la biotecnología, ¿no? La obtención de compuestos químicos directamente de la biodiversidad nos permite eh, obtener eh, compuestos importantes desde el punto de vista médico, a partir de organismos vegetales también, incluso perfumes y cremas que pueden ser desde la perspectiva de los cosméticos, ¿no? La estructura y el diseño, las formas naturales nos han ayudado también, incluso en la arquitectura, ¿no? En ramas que parecen no estar muy relacionadas, como la arquitectura biónica, que es una tendencia que hay ahora, ¿no? O el desarrollo de especies ornamentales, pues se ven bonitas, ¿no? Los biosensores, que son muy importantes para el monitoreo de la salud de los ecosistemas, también están basados muchas veces en las estructuras y los diseños de muchos organismos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente hay técnicas ya muy avanzadas, ¿no? Que nos permiten encontrar especies que antes no sabíamos que estaban ahí, porque sabemos que la gran mayoría de las especies microbianas que hay en el ambiente no son cultivables, ¿no? Porque necesitan estar acopladas a otras especies para poder crecer. Y entonces, por ejemplo, el desarrollo de técnicas moleculares como la metagenómica nos ha permitido descubrir grandes y un gran número de microorganismos nuevos, y esto nos abre el panorama para cada vez descubrir nuevas propiedades que puedan ser de interés biotecnológico. Y entonces la biodiversidad ha sido y va a seguir siendo una de las fuentes más importantes de recursos para la biotecnología, a todas las áreas. Y entonces el área ambiental no se queda atrás, porque el área de la biotecnología ambiental está íntimamente relacionada con la ecología microbiana, porque se basa en las interacciones microbianas para cumplir sus objetivos, ¿no? La ecología microbiana va a aportar las bases científicas para muchos de los procesos de remediación ambiental. Y también se da la inversa, la resolución de los problemas ambientales por técnicas biotecnológicas o no,
pues va a aportar avances en conocimiento para nuevas especies y los ecólogos microbianos tienen especial interés en los procesos de biodegradación porque aprenden mucho sobre la ecología de las poblaciones bajo ciertas condiciones. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que los biotecnólogos ambientales tienen una particularidad, que ellos suelen trabajar con consorcios y no con especies aisladas, ¿no? A lo mejor el biotecnólogo industrial trabaja con una cepa de levadura, con una cepa fermentaciones ácidas o acetogénesis o qué sé yo, pero trabajan con una o dos. Igual los biotecnólogos médicos para producir algún fármaco, ¿no? Pero los biotecnólogos ambientales no van a trabajar con una o dos, van a trabajar con consorcios que no siempre son solo microorganismos, que también pueden ser organismos superiores, como en la vermicompostaje o como en el tratamiento de aguas residuales, que hay mezclas tanto de bacterias, de levaduras, de algas, ¿sí? Protozoarios y otro tipo de organismos también, ¿por qué no? Esto quiere decir que entonces la visión monoespecífica o reduccionista está cambiando a una visión de conjunto, donde el futuro de la biotecnología ambiental está más relacionado con el estudio y la gestión de las comunidades de microorganismos y no tanto con la utilización de aislados microbianos que son seleccionados y que son crecidos en laboratorio y modificados y que una vez que regresan al campo pues no funcionan como se esperaba. ¿Por qué? Pues porque las interacciones microbianas en un ambiente abierto y no controlado son mucho más complicadas. Entonces, más bien lo que se busca en la biotecnología ambiental y la tendencia es poder manejar los recursos microbiológicos nativos, es decir, tener una adecuada gestión de las comunidades microbianas naturales para ser utilizadas en la resolución de los problemas ambientales. Este es el desafío de la biotecnología en estos años, es encontrar esa capacidad para poder gestionar estos recursos, favorecer el desarrollo y proliferación de la biodiversidad de los mismos y utilizarlos para el bien del que se busca, ¿no? El proceso que se busca. Y es como les decía, esta visión tuvo que ser modificada de la utilización de especies aisladas en un laboratorio o modificadas genéticamente, que una vez que se llevaban al campo, no jalaban, simplemente no funcionaban, no proliferaban. ¿Por qué? Pues esta imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Está un poco borrosona, pero me gusta mucho, que son las cepas que vienen llegando del laboratorio y se encuentran pues que el campo es totalmente diferente a donde ellos estaban acostumbrados, ¿no? Dice, oh Dios, oh querido, no me había dado cuenta que en el campo era como esto. Debimos habernos quedado en el laboratorio y todas las cepas de aquí pues ya están bien adaptadas. Al entrar en un ambiente nuevo, pues ya saben que si no se logran adaptar rápido no van a proliferar. Entonces, muchos de los procesos de tratamiento que se buscaron a principios de este siglo o el siglo pasado, que era tratar y decían, ok, si podemos encontrar una cepa que sea súper degradadora y la perfeccionamos y la modificamos y luego la llevamos al ambiente, pues seguramente vamos a tener una gran degradación, y se encontraban con pared, que no era así, porque hay muchísima más interacción dentro del campo que en condiciones controladas de laboratorio. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle del papel de los microorganismos, que son nuestros grandes superhéroes en esta película. Y en específico hace mucho hincapié porque muchos de los procesos biotecnológicos ambientales están basados en bacterias, porque son los organismos que tienen un mayor espectro metabólico, ¿no? Ellos cubren todo el espectro metabólico posible, desde las fermentaciones o la respiración aerobia hasta la fotosíntesis anoxigénica del azufre, por ejemplo, ¿no? Que son procesos metabólicos muy especiales. Las reacciones Anamox o cosas más complejas, ¿no? Que muy pocos organismos vivos lo pueden hacer. Entonces, son grandes protagonistas de los ciclos biogeoquímicos. Le debemos mucho a las bacterias y a las arqueas, porque la mayoría de las transformaciones químicas que surgen para cerrar los ciclos biogeoquímicos solo se pueden llevar a cabo por bacterias. Son competencia exclusiva. Y entonces, a pesar de que la biomasa bacteriana pareciera ser poca, representa prácticamente la mitad de la biomasa terrestre.
y teniendo una tasa de mutación que, ya tomando en cuenta la cantidad de biomasa que hay en la Tierra, si tomamos en cuenta esa tasa de mutación que es 10 a la menos 7 sobre gen, o por cada gen por cada generación, lo que significa que un gen común a todas las bacterias muta 2.5 veces por cada minuto. Esto quiere decir, tomando en cuenta estos datos, pues podemos coronar a las bacterias y las arqueas como las triunfadoras de la ecosfera, porque ocupan una gama de ambientes más amplia y se extienden en un rango de constituciones bioquímicas más vastos que el de ningún otro grupo. Son adaptables, indestructibles y variadísimas. Esto lo dijo este reconocido antropólogo estadounidense que ya murió hace un par de años, me parece, y que él dijo en varias veces que si hubiera podido volver a estudiar, él hubiera elegido ser ecólogo microbiano porque es el futuro de todo. Y ahora, los ciclos del carbono, del nitrógeno y del azufre, solo los traigo como para ejemplificar que muchas de las reacciones que intervienen en la reducción y oxidación de compuestos a base de carbono y de nitrógeno y de azufre van a ser hechos por microorganismos. Entonces de aquí la importancia de conocerlos muy bien, pero este es un tema que ustedes van a leer un poco más a fondo, ¿no? Van a traerme las definiciones de metilotrofía, metanogénesis, homocetogénesis, fermentación, respiración anaerobia y aerobia, y las fijaciones del CO2 que hacen las cianobacterias, las algas o las plantas, ¿no? Que intervienen en el ciclo del carbono. Aquí están ejemplificados las especies que a base de carbono en sus diferentes estados de oxidación, ¿no? Los procesos de metanotrofía para oxidar el metano, ¿no? Los metanotrofos que pueden ser por pasos o pueden ser directos, metanol, formaldehído, ácido fórmico y luego el compuesto totalmente oxidado, como pueden ser el carbonato o el dióxido de carbono, y luego la síntesis, ¿no? Que es la fotosíntesis que genera carbohidratos o compuestos a base de carbono de amplia energía, de mucha energía, y que después pues, pueden ser oxidados, reducidos para generar metano, como en la metanogénesis. Entonces, también el ciclo del nitrógeno, que es muy importante, por ejemplo, en el tratamiento de aguas. El tratamiento terciario de aguas se basa en la remoción de nutrientes como nitrógeno y fósforo, y es muy importante que conozcamos los procesos de nitrificación y desnitrificación de estos compuestos, ¿no? Y dentro del ciclo del nitrógeno, cómo es la amonificación, que es básicamente la ingesta de los consumidores del nitrógeno orgánico o los nitratos, la asimilación y la descomposición al generar proteínas y demás para producir el amoníaco, los iones amonio que terminan siendo desechados y que después por acción microbiana se convierten de nuevo en nitratos o se convierten o pasan a nitrógeno elemental, que después va a ser fijado por bacterias y hongos rizosféricos principalmente, hongos micorrízicos, bacterias fijadoras de nitrógeno, que van a ayudar a que las plantas lo asimilen y otra vez entren en la cadena trófica, ¿no? Y por último, los procesos muy interesantes también del metabolismo del azufre, como la sulfato-reducción, la sulfato-oxidación, la fotosíntesis anoxigénica, que generan bacterias verdes y púrpuras del azufre, pero que ya estaremos hablando un poco más a detalle en la siguiente sesión. Solo para concluir, pues, biotecnología ambiental, un concepto muy amplio con distintas áreas de aplicación. Una disciplina que, al igual que otras ramas de la biotecnología, va a estar en constante evolución porque los desarrollos de nuevas técnicas y tecnologías repercuten obviamente también en el quehacer del biotecnólogo ambiental. Vamos a hacer el uso más concienzado de las nuevas técnicas que van siendo disponibles para todos. Las tecnologías de bioremediación van a presentar, como todo, ventajas y desventajas y que deben de ser valoradas objetivamente antes de su aplicación. Muchas veces, no todo es blanco o negro, muchas veces se pueden adaptar una parte tal vez de tratamiento no biológico con tratamientos biológicos. ¿Por qué no? Eso no hay ningún problema.
Al contrario, la mayoría de las veces se da este tipo de situaciones donde hay diferentes estados del proceso en los cuales a veces se combinan métodos. Y por último, la tendencia actual de los tratamientos biotecnológicos se enfoca en la gestión correcta de los recursos microbiológicos nativos, mucho más que en la introducción de nuevos aislados o modificados bacterianos o microbianos. Entonces, a lo que vamos, es por ello que tenemos que tener muy en claro y conocer bien la ecología microbiana y su papel metabólico y bioquímico en los ambientes en los que se pueden desarrollar estos procesos. Entonces, hasta ahí terminamos. Estas son las referencias que tenemos.